Lo que Dios anhela para nuestras vidas no nada más es una vida estática, sino es una vida de crecimiento, de crecer, de creer en Él, creer en Él, creer en Él. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una porción de fe de lo que Dios ha hecho, ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero Dios no quiere que nos quedemos así. Dios quiere que crezcamos en la fe. Y si usted se acuerda, el Señor, hay infinidad de versículos que hablan acerca de la fe, pero yo quiero poner nada más como base 3 versículos, si me los ponen el primero en la pantalla, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Por qué el Señor estaba hablando a sus discípulos esta porción? Y hace la comparación con ellos, diciéndoles: si ustedes tuvieran fe, le dirían a ese monte: pásate para este lado, y se pasaría. Y la verdad, a mí me impresiona porque me gusta meterme y ponerme en esa parte de decir: qué increíble sería llegar a tener eso. O sea, porque si el Señor lo dice es que lo podemos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? O sea, Él no va a escribir nada en la Biblia si no se puede hacer. ¿Sí me explico? Él no nos va a mentir. Entonces, si Él lo escribió, inspiró a hombres para escribir esta parte, es que es un sí y un amén. Y me he puesto a pensar y a decir, que yo le dijera a ese monte: pásate. O sea, ¿a qué grado el Señor quiere que crezcamos? A mí me impresiona mucho. Y se lo dijo a sus discípulos porque un padre de familia, muy conmovido, muy dolido, se arrodilló delante de nuestro Señor Jesucristo y le pidió misericordia porque tenía un hijo enfermo, un hijo endemoniado, un hijo lunático. Y le pidió que tuviera misericordia de su hijo porque sufría. Le daban como ataques. De repente le daba ese ataque y se tiraba al fuego. Y de repente se tiraba al agua. Y dice: mi hijo está sufriendo mucho. Y lo traje a tus discípulos para que lo sanara. Y no pudieron sanarlo. Y el Señor hizo una expresión un poco diciendo: ¿por qué son tan incrédulos? Hombres de poca fe. Y entonces hace la comparación y dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: muévete, y se movería. Y yo digo: Señor, necesitamos fe. Fe para liberar, fe para sanar, fe para perdonar. ¿Sabía usted que si no hay fe, usted no puede perdonar? Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, otra vez, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estés orando,
Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tiene relación. Los discípulos le dijeron: Señor, mira. Porque el Señor había maldecido una higuera, un árbol. Porque el Señor fue a buscar fruto y no encontró fruto, tenía hambre y quería comer. Y entonces, la siguiente vez que pasaron, la higuera ya estaba seca. Y el Señor, los discípulos le dijeron: Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Él dijo: sí. Si ustedes tienen fe, y vuelvo a repetir, le dirían a este monte: échate al mar, y se echaría al mar. Y qué increíble cómo lo relaciona el Señor. Dice: cuando ustedes oren, todo lo que ustedes oren, creyendo, lo van a recibir. Pero hay otra palabrita. Dice: pero cuando ustedes estén orando, si tienen algo en contra, perdonen. Deben perdonar. Porque si ustedes no perdonan, dice, mi Padre que está en, tampoco va a perdonar las ofensas que le hacemos. ¿Cuántos ofendemos a Dios todos los días? O sea, todos ofendemos a Dios. Y le hago una pregunta: ¿Dios nos perdona? Siempre nos perdona las ofensas que le hacemos a Él todos los días. Y dice: si ustedes estás orando y se perdonan, bueno, vuestro Padre también los va a perdonar. Pero si tú estás orando, para empezar, ni siquiera te escucha Dios porque no perdonas. Se necesita fe para perdonar. Yo necesito fe para perdonar. Es importante la fe. Muy, pero muy importante la fe. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, este pasaje se está refiriendo a los dones. En Romanos se está refiriendo a todos los que estamos aquí, todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos dones. Pero esos dones Dios los repartió conforme a la medida que Él quiso. Los dones que me dio a mí no se los dio a usted, y los que les dio a usted no me los dio a mí. Y por eso el apóstol Pablo hace una comparación del cuerpo. Dice: por eso todos somos un solo cuerpo. No hay muchos, un solo cuerpo. Porque todos tenemos diferentes dones. Todos. Dios los repartió como Él quiso y puso medida a cada quien. Puso medida de fe a cada quien. Eso dice aquí la Biblia en Romanos, que lo hizo Dios. Dios lo hizo. Ahora yo le hago una pregunta: ¿necesitamos fe para desarrollar los dones que Dios nos dio? Sí necesitamos fe para desarrollar los dones que Dios nos dio, porque usted ya los tiene. Y probablemente usted no los desarrolla porque necesita fe. Probablemente usted tiene un don de sanidad, un don de misericordia, un don de liberalidad, un don de administración, y usted está como, ¿será o no será? Y no lo puede desarrollar porque desconoce, porque le da temor. Pero se necesita fe también para desarrollar los dones. ¿A dónde queremos llegar con este punto? ¿O qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana a nosotros? Necesitamos fe, todos, para todo. Para todo. Ahora, la fe no es como el aire volátil. O sea, no se volatiza. Muchas veces nosotros nos quedamos en el concepto de la fe de lo que habla Hebreos. La fe es la sustancia, o la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, que dice, de lo que no se ve. Entonces nosotros muchas veces esa parte nos quedamos
en que la fe no se ve. O sea, como algo volátil. No. La fe se ve. O sea, la acción, lo que yo creo y hago es la acción. Y da como resultado una fe visible. Por eso el Señor nos pide que crezcamos en la fe. Cuando nosotros crecemos en la fe, desarrollamos la fe, hacemos cosas que ni nosotros nos podemos imaginar, como lo comentaba Cecia. Empiezan a subir cosas que ni nosotros nos habíamos imaginado que podíamos hacer. ¿Por qué? Porque empieza a crecer la fe en nuestras vidas. Empieza a crecer la fe. Por eso es muy importante que nuestra fe crezca. Yo voy a hablar de un pasaje, una de las maneras de cómo se puede desarrollar la fe, porque la Biblia habla otra. Hay un versículo en la Biblia que dice, lo conocemos mucho, está en Romanos. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué dice? La palabra de Dios. ¿Qué nos da a entender? Que también podemos crecer escuchando la palabra de Dios. Esa es otra manera. Cuando uno escucha la palabra de Dios, nuestra fe crece. Pero lo que yo voy a hablar aquí es cómo podemos ir desarrollando aún mucho más, como más práctico, nuestra fe. Y quiero mencionar un pasaje muy hermoso que siempre que lo leo impacta mucho mi vida, que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, habla de un ciego. Y la Biblia habla de un ciego de nacimiento, nació ciego. Y dice la Biblia que ese hombre que nació ciego, normalmente lo ponían en la puerta del templo a pedir limosna. Eso era lo que él hacía. Lo sentaban en la puerta a pedir limosna. Yo creo que las personas, sus familiares o él mismo, a lo mejor porque ya era una persona adulta, se movía a ver cómo, ya conocía un poco, no sé, pero el caso es que llegaba a la puerta y pedía limosna. Esa era la condición de ese ciego. Y yo lo quiero ejemplificar. Ven, Orlando, ¿cómo era este asunto? Es muy interesante y yo le pido que se meta en la historia. Súbete un poquito para que te puedan ver. Siéntate. Fíjense la historia, porque dice que este ciego se sentaba a la puerta y solamente pedía limosna. Nuestro Señor Jesucristo iba saliendo del templo, huyendo casi. Usted lee los pasajes anteriores, iba saliendo, casi huyendo. Y entonces sus discípulos le hacen una pregunta y le dice, Señor, está un ciego, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él esté ciego? Y nuestro Señor Jesucristo le contestó, no pecó ni este ni sus padres, sino que él está en esta condición para que la gloria de Dios se manifieste en su vida, para que Dios sea glorificado. Por eso él nació ciego, para que este día, hoy, la gloria de Dios se manifieste. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Yo quería traer lodo, pero me dio pena. Pásame eso. Agarró el Señor polvo y escupió. Hizo lodo. Ahora, hizo lodo y lo embarró en los ojos. Ni siquiera el ciego pidió, o sea, ¿sí me explico? Le embarró en los ojos. Él no supo. Yo creo que lo único que el ciego sintió fue lo frío, diría, ¿qué me habrá puesto? ¿Sí me explico? Nada más en la mente, porque obviamente él no veía. Y le puso lodo y le dio una orden y le dijo, ve al estanque de Siloé a lavarte.
¿Sabe usted que el estanque de Siloé, de donde el ciego estaba al estanque, estaba investigando, es una cuadra? Literalmente una cuadra. Yo voy a mandar a Orlando, ve a llevarte al estanque de Siloé. No abres los ojos, te voy a poner esto para que no me hagas trampa. Pero yo quiero, o sea, ¿por qué lo estoy ilustrando así? Porque yo quiero que ustedes se imaginen todo esto, ¿eh? O sea, piensen, que se metan a la historia. Dicen, yo nunca he ido, cuando vaya les cuento, que hay escalones para el templo y todo eso. Bueno, no dicen, la Biblia dice que cada subían los escalones. Yo le estoy diciendo a él, el Señor Jesús le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, ve a lavarte al estanque de Siloé, una cuadra. Se interpreta, nadie lo ayudó. ¿Sí me explico? Una cuadra. Yo estaba leyendo eso y dije, Dios, nadie le ayudó. O sea, él se fue. Ahora, no cuestionó al Señor, Métase en la historia, lodo carga. Y le da la orden y se va. Puedes venir, Orlando, quítate el trapo. Ya puedes ver, ven para acá. Se lava y regresa. Regresa corriendo. Pues feliz, ya viendo. Y entonces los vecinos le empiezan a preguntar, ¿cómo? ¿Lo ven? Que ya veía, estaba feliz, imagínense. Años de ceguera, feliz, cantando todo. Y los vecinos lo ven y unos empiezan a decir, oye, ¿qué no este era el ciego que se sentaba siempre en la puerta? Otros decían, se parece. No, como que no es, se parece. Y entonces los fariseos, los que estaban en el templo, empezaron a decir, ¿cómo? Porque era sábado. Era el día en que la gente iba al templo. Y entonces los fariseos empiezan a ver ¿cómo sanó? Y vienen a preguntarle, oye, ¿cómo sanaste? ¿Cómo es que tú eras ciego? ¿Tú eras ciego? Sí. ¿Cómo sanaste? Y entonces él dice, un hombre, así dijo, contestó, un hombre me puso lodo, me dijo que me fuera a lavar al estanque, me fui a lavar y sané. Esa fue su respuesta con los fariseos, pero los fariseos no estaban conformes con esa respuesta. Dijo, no puede ser. Y van y le preguntan a los papás del que había sido ciego, porque la duda ¿era ciego o no era ciego? Y los fariseos le preguntaron al papá, oye, ¿es cierto que tuviste un hijo ciego? ¿Nació ciego? ¿De verdad nació ciego? Y los papás tenían miedo, les dio miedo, porque los judíos ya habían dicho que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Y para ellos eso era un problema muy grande. Por eso no podían hablar. Y entonces ellos lo único que dijeron fue, de que tenemos un hijo o tuvimos un hijo que nació ciego, sí lo tuvimos. Y que se sentaba ahí en la puerta, eso es verdad. ¿Cómo sanó? No sé, pregúntale a él, ya está bastante grandecito para que te responda. Esa fue la respuesta de los papás. Y volvieron a preguntarle, oye, de verdad, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Y el ciego contestó algo muy interesante, porque el ciego dijo, bueno, mira, realmente si ese hombre fuera pecador, no haría los milagros que él hizo o que hizo conmigo. Yo creo que ese hombre es profeta. Esa fue su respuesta. Pero él permaneció firme a pesar de. Vinieron los judíos, como si hubiera venido toda la congregación a acusarlo por lo que había pasado. Y vinieron y empezaron otra vez, ¿cómo sanó? El día de reposo sanó. Y es una historia que tú la lees y te da risa.
Pero porque cuando nosotros nos metemos al contexto de la historia y la situación de la sinagoga, y la situación del ciego, y la situación de los padres, y la condición de los fariseos señaladores, y en sí de los judíos en general, yo digo, wow, qué tremendo, porque lo empezaron a presionar y terminaron expulsándolo de la sinagoga. Y lo expulsaron y se fue. Esa es la historia. Y usted la puede encontrar en el Evangelio de Juan capítulo 9. Bien hermosa. Muy interesante. Ahora, ¿cómo fue desarrollando este ciego la fe? ¿Cómo es que usted puede desarrollar la fe? ¿Sabía usted que la fe se desarrolla en las tribulaciones? ¿Quiere fe? ¿Quiere fe? ¿Por qué huye de las tribulaciones? ¿O por qué huimos a veces de las tribulaciones? ¿Por qué huimos a veces de las presiones? ¿Por qué huimos a veces de algo que nos puede suceder o nos está sucediendo? ¿Por qué huimos? ¿Sabía usted que si usted permanece firme, creyendo en Jesús, esté pasando lo que esté pasando, una enfermedad, una situación financiera, un problema matrimonial, un problema familiar, lo que usted esté pasando, escuche bien lo que le voy a decir, si usted permanece firme creyendo en Jesús, su fe va a crecer. ¿A qué grado? A que usted le pueda ordenar a ese monte, desarráigate, salte, vente y échate en el mar. ¡Qué increíble! ¿No le da eso esperanza? Que esté pasando lo que usted esté pasando. Si usted permanece firme en Jesús, si usted le cree en Jesús, su fe va a crecer. Y cuando usted crezca, o sea, por eso le digo, métase a la historia, cuando su fe crezca, ¿qué tamaño de fe que le puede decir a un monte que se mueva y se va a mover? No lo entiende. ¿Qué tamaño de fe? Por eso es tan importante que permanezcamos firmes en lo que usted esté pasando. Firme creyéndole a Jesús. Se nos hizo muy chistoso lo del ciego y lo que leemos en la historia, pero es una vida real. Lo que sucedió en el templo. Pero él recibió mucha presión. Mucha presión. ¿No se ha sentido usted presionado muchas veces por la gente? Y que a veces usted dice, ya quiero tirar la toalla. ¿No se ha sentido usted así presionado? ¿No se ha sentido presionado en su matrimonio? Así. ¿No se ha sentido presionado por una situación financiera? Y ya quieres botar la toalla, o por una enfermedad que dices, pasan días, y me siento presionado o presionada porque no sucede nada. Yo sé que lo ha vivido, pero hay un mensaje de esperanza para su vida. Hay un mensaje de parte del Espíritu Santo para su vida. Permanezca fiel creyéndole a Cristo. Porque si usted permanece fiel creyéndole a Cristo, su fe crece. Crece su fe. Y todo lo que usted esté pasando, escúcheme bien, va a ser papita. Así le llamamos Saulo y yo, papita lo que usted esté pasando. ¿Sabe lo que es una papa? Que usted se la come y, rica y ya, entró al estómago, hasta la saborea. Pero solamente eso sucede cuando nuestra fe crece. ¿Cómo crece nuestra fe? Bajo presión. Uy, me encanta eso. ¿Sabes que cuando a veces estoy más presionada, más así, yo digo, esto viene bueno?
esto es para bien, para bien. Y le digo al Señor, sí, Señor, yo sé que viene bueno, dale, porque yo sé que de aquí voy a salir bien pulida y mi fe va a crecer. Cada vez más voy a creer en ti que en mis fuerzas. Cada vez mi confianza va a estar más en ti que en la gente. Cada vez mi confianza va a estar más en ti que en la bolsa de esos, de los valores, del dinero, de lo que sea, del banco. Cada vez mi confianza va a estar más en ti, en ti. Porque eso es lo que Dios quiere, que le creamos a Él. Que no nos dobleguemos, no se doblegue ante cualquier circunstancia. No se doblegue, créale a Él, lea su palabra y vea lo que dice el Señor. Él sana, Él libera, Él transforma, Él provee. Él dice que Él es el dueño del oro y la plata. Eso lo dice Él. Él guarda nuestras vidas. Él es todo. Él es todo. Por eso no se deje vencer. No se venza. Créale a Jesús. Crea lo que dice Jesús. El ciego le creyó. Por eso le pedí a Orlando que lo hiciera, para que nos metiéramos un poquito más. Le creyó. No cuestionó. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué ahora a mí me sucede esto? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Mejor pregúntale, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? ¿Qué voy a sacar de esto? Y cuando nosotros le decimos ¿para qué? Hay un motivo, hay un propósito. Y ese propósito te empuja a seguir, a creerle a Jesús, creerle a Jesús. Y cuando nosotros le creemos a Jesús, nuestra fe crece y toda rodilla se doblará, toda. En la tierra, debajo de la tierra, todo se dobla. Escúcheme bien, todo se dobla. Y les voy a contar un testimonio de un miembro. Ahorita fuimos a un congreso. Un líder de una congregación nos contó, un señor ya bastante grande de edad. Nos lo conocimos y nos contó un testimonio muy interesante que me impactó muchísimo. Dice que él tenía un amigo, un conocido. Bueno, la historia es así, que no pudo entrar a la Armada, Estados Unidos, a la Armada, porque le faltaban 2 centímetros de estatura. Y entonces usted sabe que eso es muy importante y no pudo entrar. Así que él dijo, bueno, pues como no entra a la Armada, entonces me voy de misionero. Fíjese qué contraste. Como diciendo, bueno, pues me voy de misionero. Y se fue de misionero y se fue a África, a una aldea, a una tribu. Y ahí estuvo este hombre compartiendo. Y dice que llegó un domingo en que uno de los de la tribu, de los de ahí de la aldea, dice que le dijo, yo quiero recibir a Cristo. Dice que le dijo ese hombre. Dice, no, tú no puedes, porque tienes 37 mujeres. Esa es la costumbre. Tienes 37 esposas. Tienes 37 esposas. No puedes recibir a Cristo. Dice que venía el siguiente domingo y él predicando, y cuando ya hacía el llamado se aparecía nuevamente este señor y le decía, por favor, yo quiero recibir a Cristo. Dice, no puedes porque tienes 37 esposas. Y vino el siguiente domingo y le vuelve, por favor, y así pasaron varios domingos. Y un día llegó contento. Misionero, ya puedo recibir a Cristo. Dice, ¿ya puedo recibir a Cristo. Tengo una esposa nada más. ¡Wow! Dijo el misionero.
¿Y qué hiciste con las 36? Las maté. Eso es de la vida real, ¿eh? No es un chiste. Se rieron, está bien, pero es de la vida real. Lo que yo estoy narrando es de la vida real. Es de la vida real. Entonces ese misionero siguió él predicando, y dice que había un brujo que tenía así poder del diablo, literalmente. Que a tal grado era el poder de ese brujo, el poder del diablo, que cuando él caminaba, los árboles se inclinaban. Eso sucede en África. Usted métase a ver esas cosas. Y se inclinaba. Hay mucha brujería en ese lugar. Y resulta que ya en la congregación donde él estaba compartiendo, murió un cristiano. Cuando murió ese cristiano, solamente existían dos panteones. El tradicional, el católico, y el del Islam. Así que ninguno de los dos lo quisieron recibir al muertito. Entonces ese misionero no sabía qué hacer. Y en ese tiempo los árboles tenían como una enfermedad, dice este hombre que nos estaba contando, una enfermedad, que su tallo se formó, por esa enfermedad de ese árbol, de esos árboles, se formó como tipo una copa, así una copa así abierta, media, como semiluna, semiabierto, así. Cuando él vio eso, agarró a su muertito, obviamente, imagínense el sepelio, o sea, todo eso, ¿ok? Agarró al muertito cristiano y fue y dijo, aquí lo voy a sepultar, lo voy a meter en ese hoyo, paradito, así. Entonces agarró al muerto y lo metió como en esa copa así. Lo paró así. Y cuando lo metió ahí, que lo logró meter como enterrar, ¿qué cree que sucedió delante del pueblo? El árbol se cerró. Y cuando todos viendo eso, y lo vio el brujo. Cuando el brujo lo vio, dice que le dijo, ¡oh! Tu Dios es más poderoso que el mío. Tu Dios es más poderoso que el mío. Y el brujo se convirtió al Señor porque vio el poder de Dios. O sea, yo digo, wow, Señor, nosotros somos creyentes, tenemos todo y no podemos ver tus milagros. ¿Los ve? Y se convirtió ese hombre. Vemos los milagros. Ayer estábamos orando por Rebeca. Y yo hice una remembranza. Pero una remembranza de sanidad que hemos tenido aquí en la congregación de muchas personas. Yo digo, ¿cómo somos tan olvidadizos de los milagros de Dios? ¿Cómo se nos olvida? Cuando estamos presionados, que nos están presionando, la economía, un problema matrimonial, con personas, con relaciones, se nos olvida, Por eso te decimos, sí. Pero cuando estamos presionados, se nos olvida el milagro de Dios. Se nos pasa por arriba. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra fe crezca. Que nuestra fe crezca. Eso es lo que Dios quiere. Que no nos mueva una situación adversa que estés pasando ahorita. Que no te mueva una presión matrimonial. Que no te mueva una presión financiera. No, firme, creyéndole a Dios. Creyéndole lo que Él dice. Y te digo algo, vas a crecer en la fe. Se va a desarrollar tu fe. Y te vas a dar cuenta al paso del tiempo que tú ya no eres el mismo o la misma persona, que le has creído más a Dios. Y cada vez es más, y cada vez es más. La medida nos las ponemos nosotros de fe. Nosotros no las ponemos, no nos las pone Dios. Casi Dios nos las puso como diciendo, si tuvieras esa fe, le dirías a ese monte, desarráigate. Y yo digo, me falta. Desarráigate de ahí y plántate en el mar. Dios, qué tamaño de fe.
Y casi lo dice, si tuvieras, o sea, harías esto, todo lo que tú pidieras, todo. Por eso es muy importante la fe. No te rindas. No te dejes vencer por ninguna situación. Permanece firme. Créele a Dios con todo tu corazón, porque Él quiere que tú crezcas en la fe. Te digo algo. Mientras más van avanzando los días, más se va haciendo difícil la vida. La vida es difícil, no es fácil. Por eso el Señor dijo, cuando yo venga, ¿hallaré fe en esta tierra? Cuando yo venga, ¿hallaré fe en esta tierra? Porque muy fácil nos quebramos por cualquier cosita. Por eso Dios está muy interesado en nosotros, que nuestra fe crezca. Somos un remanente, no somos todos. Faltan muchos por llegar a este lugar. Pero ¿sabías que tú eres la esperanza de México, no aquel? La esperanza de México es Cristo. Y Cristo es la esperanza. Y va a usar tu vida, mi vida. Pero con un hombre y una mujer que no se dobla, que le cree a Él. Rebeca, qué bueno que vienes, vente para acá. Me encanta tu fe. Y tú te vas a levantar de ahí. Por eso ayer le dije, véanla, porque va a entrar caminando ahí. Va a entrar caminando por las escaleras y va a danzar. Sí, porque ella lo cree. Porque ella lo cree. Porque ella le ha creído a Jesús. Le ha creído a Jesús. Y yo también le creo y por eso la estoy apoyando. Vamos a orar. Porque se va a levantar de ahí. Porque la voluntad de Dios es que Él sea glorificado a través de su vida. Que ella le conozca por su propia experiencia. ¿Se imaginan? Por su propia experiencia. Señor, ¿cuántos lo creen? Yo lo creo en el Dios Todopoderoso, como dijo ese misionero que cuando enterró, ¡pum!, que se cierra el árbol. Se cerró. Yo creo en el poder de Dios. Él es poderoso. Él es poderoso. Él es poderoso.